Hola amigos, miren nada más qué bellísimo ejercicio tenemos por aquí. Tenemos que encontrar el área sombreada de la figura. Vamos a hacerlo. Primeramente pues vamos a unir los puntos centros de los tres círculos que tenemos aquí. Unimos entonces los tres puntos centros. Muy bien. Ahora también vamos a unir desde el punto centro de aquí hacia abajo verticalmente hacia este punto de tangencia entre el círculo y la base, ¿no? Entonces unimos por aquí y también unimos aquí. Muy bien. Ahora sabemos que el radio de los tres círculos es 5. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Este pedacito va a ser 5. Por aquí también. Por aquí también. Por aquí también. Y en todos los radios van a aparecer el 5. Muy bien. Ahora si sumamos este 5 con este 5 me da que el lado de este triángulo de aquí es 10. Lo mismo sucede con estos dos de aquí. Y lo mismo sucede con estos dos de acá. Muy bien. Ahora tenemos un triángulo del lado 10, todos sus lados miren lo mismo, por lo tanto es un triángulo equilátero. Todos sus ángulos también deben ser lo mismo, entonces deben ser de 60 grados cada ángulo para que sumados completen los 360 grados que tienen todos los triángulos, ¿no? Entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual al área de este triángulo más el área de este rectángulo. Vamos a poner este triángulo por aquí más el área de este rectángulo, ¿sí? Y menos, ¿qué tenemos que restarle a esta área, a toda esta área? Tenemos que restarle estas partes que están en blanco. Entonces, estas partes que están en blanco son sextos de círculo, ¿sí? Porque son de 60 grados. Tenemos 3 sextos de círculo, vamos a restar eso de aquí, vamos a ponerlo por aquí. También vamos a restar esta parte de aquí que están en blanco, que son 2 cuartos de círculo. Entonces, también restamos 2 veces el cuarto de círculo. Tenemos que el área sombreada va a ser igual al área de un triángulo equilátero que tiene esta fórmula. Recuerdan los triángulos, los demás triángulos pues se sacan con la fórmula base por altura sobre 2. Pero cuando hablamos de un triángulo equilátero podemos utilizar esta fórmula. Raíz de 3 sobre 4 por el lado del triángulo equilátero al cuadrado. Más el área de este rectángulo que es base por altura menos 3 veces el área de un sexto de círculo, pi por radio al cuadrado sobre 6, y menos 2 veces el área de un cuarto de círculo que tenemos por aquí. Fascinante. Entonces vamos a reemplazar los valores. Tenemos que el área sombreada, el lado del triángulo equilátero pues es 10. Entonces obtenemos esto de aquí, ¿sí? En vez del lado tenemos el 10. Más la base del rectángulo que es esta parte de aquí mide lo mismo que esta parte de acá. Entonces es 10. Va a aparecer por aquí el 10 multiplicado por la altura, ¿sí? La altura es esto de aquí, que es 5. Aparece por aquí. Menos la tercera 2 y la tercera 1. Muy bien. Y vamos a reemplazar el valor de R. El valor de R pues es el radio del sexto de círculo, que es 5. Recuerden pues que había aquí un 5, ¿no? Aquí está. Entonces va a aparecer por aquí la fórmula, pero con el 5. Muy bien. Menos, por aquí también podemos simplificar la mitad 2 y la mitad 1. Y por aquí pues el radio de este cuarto de círculo, que es esta parte de aquí, también es 5. Entonces va a aparecer la fórmula otra vez muy parecida a esta de aquí, es igual, ¿no? Entonces vamos a ver qué obtuvimos. Tenemos que el área sombreada va a ser igual. Por aquí, 10 al cuadrado es 100 sobre 4 me da 25. 25 raíz cuadrada de 3. Más 10 por 5 que nos da 50. Menos que tenemos que sumar estas dos fracciones. Son homogéneas porque tienen el mismo denominador. Se conserva el denominador y se suman los numeradores. Nos da 25pi y 25pi son 50pi. 50pi dividido para 2 me da 25pi negativos, ¿no? Y hemos obtenido ya la solución exacta del ejercicio. Impresionante. Y por aquí, señores, señoritas, damas y damos, aparece el área sombreada aproximada, que es 14,76 unidades cuadradas. Fascinante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.